Y hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, yeah. Hay libertad en la casa, libertad al danzar, libertad en la casa, libertad al danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres, que somos libres por su sangre. Libres soy, que somos libres por su sangre. Libres soy, libre soy. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos los líderes. Qué bueno poder reencontrarnos y poder aprender, recibir la palabra que Dios tiene para nosotros. Esta semana vamos a hablar de un tema que muy pocas veces se toca, pero creo que es un tema muy importante y que el Espíritu Santo quiere hablar al corazón de cada uno de nosotros para tomar en cuenta eso. La lección está en Mateo 19, del 13 al 15. San Mateo, capítulo 19, del versículo 13
al versículo 15. Y voy a leer la palabra, dice así: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Y el tema para esta semana es: los niños son muy importantes para Dios. Los niños son muy importantes para Dios. Cuando pensamos en el reino de Dios, pocas veces consideramos a los niños. Siempre que pensamos en el reino de Dios, en predicar la palabra, en sembrar la semilla, en llevar el evangelio, en todo eso, la mayoría de nuestros esfuerzos van dirigidos, sea a los jóvenes o sea a los adultos. Y a veces se presta poca atención a los niños pequeños. Sin embargo, en este pasaje de hoy vamos a aprender que para Jesús los niños tienen un alto valor y una gran estima. Para Jesús los niños son muy importantes. Y si para Jesús son importantes, creo que para nosotros, los padres y los líderes, también deben de ser muy importantes. Que esta enseñanza nos haga poner mayor atención a cada uno de los niños que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado, sea como papá. Si tienes niños pequeños, que esta lección de hoy te haga reflexionar y te haga cambiar ciertas cosas para prestar más atención a tus hijos pequeños. Y que si somos líderes, podamos también prestar atención a los líderes pequeños que Dios ponga bajo nuestro cuidado. Lo primero que quiero destacar de esta lección es que el versículo 13, en la primera parte, dice que les fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Debemos procurar que nuestros hijos sean bendecidos por Jesús. Ese es lo primero que quiero destacar. Debemos esforzarnos, debemos luchar, debemos de buscar la forma que nuestros hijos sean bendecidos por Jesús. Cuando dice en la palabra que fueron presentados, esa palabra presentados quiere decir fueron conducidos ante, guiarlos a o llevarlos ante. O sea, que en ese caso la palabra niños es la palabra paidón. En el griego es paidón, que quiere decir un infante, un niño pequeño que está en crecimiento. O sea, no estamos hablando de un niño de 10 años, de 12 años, sino estamos hablando de, puede ser un bebé, puede ser un niño de 2, 3 años, 4, hasta 5 años quizás, un paidón, un niño que está en etapa de crecimiento rápido. Entonces, para presentarlos a Jesús, los padres tuvieron que cargarlos, porque había una multitud grande en ese momento, entonces tuvieron que cargarlos, tuvieron que luchar para abrirse camino, para abrirse paso, y después de mucho esfuerzo, llegar a Jesús para que Él pudiera bendecirlos. Los padres tuvieron que tomar la iniciativa. No fue porque Jesús dijo, traigan a los niños, no, sino que habían padres ahí que tenían niños pequeños. Y algunos de ellos de alguna forma dijeron, bueno, necesitamos que Jesús bendiga a nuestros niños. Necesitamos llevar ante Jesús a nuestros niños. Necesitamos que Él ponga sus manos sobre ellos. Necesitamos que Él ministre la vida de nuestro niño. Y creo que si hay algo que esta lección nos enseña a los padres, es que nosotros debemos procurar, debemos luchar, debemos esforzarnos porque nuestros niños puedan llegar a Jesús, puedan acercarse a Jesús, puedan conocer a Jesús. Y yo les invito, si ustedes tienen niños pequeños o si tienen discípulos que tienen niños pequeños, que ellos tomen en cuenta esto. Este ejemplo de estos padres o mamás, no dice padres, no sé si serán hombres o mujeres o eran ambos,
Pero es un ejemplo que debe de desafiarnos a nosotros, de tomar decisiones, de esforzarnos para que nuestros hijos desde temprana edad, desde sus primeros pasos, puedan ellos acercarse a Jesús. Quizás a veces pensamos que son demasiado pequeños para entender las cosas de Dios. A veces tenemos esa idea, pero yo he visto niños de brazos que todavía no hablan. Los he visto, que le dan un celular y saben buscar las caricaturas. No saben ni siquiera leer todavía y ya están ahí jugando con el celular. Imagínense, o sea, un niño de brazos con un celular ahí, algunos hasta lo lloran, ¿no? Literalmente lo lloran. Una vez veía un niño desesperado y le dije a su papá, ¿y qué quiere? Es que quiere mi celular, dice, quiere jugar con el celular. Entonces, y todavía hay padres que piensan que un niño pequeño es demasiado pequeño para entender las cosas de Dios. Y es algo que a mí me da risa porque a veces no somos observadores y no nos damos cuenta que los niños pequeños son esponja. Es una edad propicia, es el mejor momento, la mejor etapa de la vida donde la semilla del evangelio puede ser sembrada en sus corazones. Así que al igual que esos padres, debemos de tomar la decisión de esforzarnos, de procurar, de luchar, de tomar las medidas necesarias para que nuestros hijos puedan llegar a Jesús, puedan conocer a Jesús, puedan recibir de parte de Jesús. La intención de ellos al llevarlos es para que Jesús pusiera las manos sobre ellos y orase. Lo que los papás querían no era una simple oración. Quiero explicarle eso que ellos querían. No es que llegaban y Jesús ponía su mano y bendecía a los niños, sino que ellos estaban buscando o estaban demandando una impartición del poder y de la gracia sobrenatural de Jesús a favor de sus hijos. Ellos sabían, ellos estaban muy conscientes de lo que significaba ese acto cuando una figura de autoridad tomaba a un niño en sus brazos y ponía su mano sobre él y empezaba a declarar una palabra. Sabían que ese era un momento espiritual muy importante, muy valioso, muy determinante para la vida de esos hijos. Le voy a poner un ejemplo o varios ejemplos. Primero de unos niños. En el caso de José. José ya era un hombre anciano y él pudo conocer Jacob, estoy confundido. Jacob, y aún en el boletín lo equivoqué, perdón. Jacob era un hombre anciano y cuando llegó a Egipto conoció a sus nietos, a los hijos de José. Corríjanlo en el boletín, por favor. Entonces, conoció a sus hijos de José. Y en ese versículo, en ese capítulo, Génesis 48, del 12 al 16, voy a leer, es el momento donde este anciano, Jacob, va a bendecir a sus nietos, los hijos de José. Y dice así: entonces José los sacó de entre sus rodillas, a sus dos niños, y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Ismael, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Israel es su papá, Jacob. Entonces Israel extendió su mano derecha y lo puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, o sea, con intención, con un propósito, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sean perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera
en medio de la tierra. Ese fue un momento solemne, un momento de bendición espiritual inmensa para los hijos de José. Cuando el abuelo puso sus manos sobre ellos y en ese momento soltó una bendición, una impartición y declaró proféticamente cómo iba a ser el futuro de sus nietos. Entonces, los padres que llevaron a sus hijos a Jesús sabían lo importante. Por eso dice, les pedían que ponga su mano sobre ellos y orara. Estaban pidiendo una impartición de la gracia, del favor, del poder de Dios para la vida de sus hijos. Moisés también puso sus manos sobre Josué. En ese caso, Josué era un adulto, pero en Números capítulo 27, del 18 al 23, dice así. Y el Señor le respondió, Números 27, 18. Toma a Josué, hijo de Nun, en quien está el Espíritu, y pon tus manos sobre él. Preséntalo al sacerdote Eleazar ante toda la comunidad, y públicamente encárgale que dirija al pueblo. Entrégale tu autoridad para que toda la comunidad de Israel le obedezca. Cuando se necesite dirección del Señor, Josué se presentará ante el sacerdote Eleazar, quien usará el Urim, uno de los sorteos sagrados que se hacen ante el Señor para determinar su voluntad. De esa manera, Josué y el resto de la comunidad de Israel decidirán todo lo que se debe hacer. Así que Moisés hizo lo que el Señor le ordenó y presentó a Josué ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad. Luego Moisés impuso sus manos sobre él y le entregó el cargo de dirigir al pueblo, tal y como el Señor había ordenado por medio de Moisés. Una vez más, ese acto de imponer las manos y orar, declarar una palabra de bendición, era poderoso, no era una simple oración. En este caso dice que Moisés le transmitió su autoridad, le delegó la unción para liderar, la unción para gobernar, la unción para dirigir al pueblo de Dios. Entonces ese fue un acto espiritual poderoso que sucedió. Otro ejemplo de la imposición de manos está en 1 Timoteo capítulo 1. Versículo 6, en ese caso Pablo hablando de su hijo espiritual Timoteo, dice, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Una vez más vemos que entonces cuando los padres se acercaron llevando a sus niños, ellos no solo querían una oración sencilla, sino ellos querían que Jesús pusiera, porque dice ahí que pusiera su mano sobre ellos y soltara una bendición, declarara, hiciera una impartición poderosa sobre la vida de sus hijos. Y a mí me impresiona estos papás, o sea, la verdad, yo admiro a estos padres o madres, porque no dice si eran solo papás o mamás, pero quizás eran ambos. Pero a mí me impresiona cómo ellos dijeron, necesitamos que Jesús le haga una impartición a nuestros hijos. Necesitamos que Jesús les dé de esa unción, de ese don, de esa gracia, de ese favor, de esa sabiduría. Necesitamos que Jesús imparta su gracia sobre nuestros hijos. Y eso es algo maravilloso y que Dios debe poner en el corazón de cada papá, que el Señor pueda derramar su gracia, su favor, su unción, su sabiduría, sus propósitos sobre cada uno de nuestros hijos. Y cuando debemos de imitar a esos padres, si tenemos hijos pequeños o aún si tenemos hijos ya mayores, el anhelo de nuestro corazón debe ser que Dios derrame su gracia, que Dios suelte su bendición poderosa sobre la vida de nuestros hijos, que declare los buenos propósitos que tiene para ellos. Y ahí estaban los padres, ¿verdad? Lucharon para llegar y no vayan a pensar que eran pocos por la historia, lo que vamos a comentar ahorita. No eran uno o dos papás, sino era
creo que se formó una fila larga, ¿verdad? Una cola esperando que llegar ante Jesús, entregarle a sus niños y él poner sus manos y soltar una bendición poderosa sobre ellos. Así que lo primero que nos enseña el pasaje es eso, que cada uno de nosotros como padres debemos procurar que la bendición de Dios sea derramada sobre la vida de nuestros hijos. Y lo segundo que quiero compartir está en los versículos 13, en la segunda parte, hasta el 15. Dice: y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Y lo segundo es que debemos quitar los obstáculos que impidan que la bendición de Dios caiga sobre nuestros hijos. Debemos quitar todo obstáculo. Debemos de ver que no haya nada que detenga, que frene la bendición que Dios quiere derramar sobre la vida de nuestros hijos. Dice que los discípulos le reprendieron a los papás. Esa palabra reprender quiere decir exigir severamente, prohibir de manera intensa. O sea, esa palabra denota que la manera como les hablaron a los padres ahí que estaban esperando, fue una manera dura, fue una manera fuerte. No fue como por favor, oiga, no, mire, retírense, no, fue una llamada de atención, pero así con una voz fuerte, con una voz dura, con palabras así, que estaban encaminadas a decir: aléjense, no les queremos aquí, dejen de fastidiar, dejen de molestar, ¿no? Entonces, cuando yo pensaba en eso, digo, bueno, ¿por qué reaccionaron así los discípulos? O sea, ¿por qué ellos fueron tan duros? ¿Por qué trataron mal a esos padres que querían que Jesús bendijera a sus hijos? Y yo pienso, la Biblia no da una pista, pero yo pienso que quizás ellos consideraron imprudente quitar el valioso tiempo, entre comillas, el valioso tiempo de Jesús en ministrar a los niños cuando había tanta gente con grandes necesidades. O sea, porque recuerden que cuando estaba Jesús siempre llegaba mucha gente. Había paralíticos, había ciegos, había mudos, había endemoniados, había gente con enfermedades sumamente graves, complicadas, ¿no? Que estaban esperando la oportunidad de acercarse para recibir el toque de Jesús. Y entonces quizá ellos pensaron, bueno, ¿por qué traen a los niños que los bendigan? Si hay tanta gente enferma, si hay tanta gente necesitada, mira aquellos cómo sufren, oye, aquellos están más graves. Bueno, eso pasa, por ejemplo, en los hospitales como el Seguro Social. Si tú llegas con un dolor de muela ahí a urgencias, te van a atender, pero vas a tener que esperar o a lo mejor no te atiendan. Pero cuando llega alguien que está muriendo, pues es grave, entonces rápidamente le dan preferencia, le dan prioridad a esas personas, ¿no? Y quizá ese fue su pensamiento de ellos, de decir, bueno, hay tanta gente con más necesidad, ¿por qué ellos están ocupando ese tiempo? O quizás también pudiera ser que era un momento donde Jesús estaba tomando un pequeño descanso, porque ustedes saben que todo el día había gente demandando que Él los ministrara, y quizás era el momento de descanso, de relax para Él, cuando los padres lo vieron que estaba solo, como pasa a veces, ¿verdad? A veces yo estoy en algún lugar solo y alguien se acerca, aprovechando que usted está solo, aprovechando que le veo aquí, y ahí le da, ¿no? Entonces a lo mejor era algo parecido en ese momento, y ellos dijeron, bueno, ¿por qué si Jesús está descansando? ¿Por qué lo molesta? ¿Por qué no permiten que descanse un momento? No sabemos, solo son especulaciones que yo hago, pero algo fue que a ellos les incomodó, y por eso trataron de una manera tan dura a los padres y les impidieron. Esa palabra impedir quiere decir estorbar o detener. Ellos no querían que siguieran trayendo a sus niños para recibir la bendición
de Jesús. Y dice, aunque Mateo no lo dice, Marcos capítulo 10, versículo 14, hablando de la misma historia, del mismo pasaje, Marcos 10, 14, en la primera parte dice, y viéndolo Jesús se indignó. Cuando Jesús se dio cuenta que estaban regañando a los papás, cuando se dio cuenta de que estaban hablándole con dureza, le estaban prohibiendo, le estaban pidiendo que se alejen, que se aparten. Cuando Jesús miró eso, se indignó. Esa palabra indignar quiere decir llenarse de coraje, de cólera, ¿no? No sé si has vivido esa experiencia. Cuando algo te enoja, te molesta y sientes como el calor, como que sube el calor, ¿verdad? Y si tú eres de piel blanca, queda colorada tu cara, tus orejas, tu nariz. Es el calor, la indignación que está, ¿verdad? Esa palabra indignar viene de la palabra griega que se usa para cuando ponen el vino a fermentar, que empieza a producir burbujas. Literalmente hace burbujas, ¿verdad? Pluc, 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 pluc. Y el gas se va acumulando, el gas se va almacenando y el recipiente de cuero donde está el vino empieza a crecer por el gas, porque está burbujeando el vino y hay una presión en cualquier momento. Sí, por eso dice que si ese es un vino nuevo en un odre viejo, ¡pah!, lo va a romper, lo va a destruir, porque es tanta la fuerza, la presión que hay en ese recipiente que puede reventar. Entonces, cuando habla de indignar, yo estaba pensando en uno, cómo expresar eso, porque dice, la traducción dice, sintió dolor en su interior, ¿no? Y eso es como si fuera un cólico. No sé si alguna vez has recibido un cólico, que está inflamado tu intestino, ¿no? Y esos movimientos de los gases que están ahí, los cólicos son terribles, son un dolor espantoso, ¿ah? Y cuando dice que Jesús se indignó, es eso. Él dejó de ser ese Jesús amable, apacible, bondadoso, y se transformó en un león, ¿verdad? Un león furioso, que él se fue a reprender a sus discípulos. No piense que le dijo, oiga, Pedro, Juan, por favor, déjelo. No. O sea, cuando él lo vio y se indignó, él fue y los puso en su lugar. Les habló de una manera firme, así, con autoridad. Los puso en su lugar y le dijo, dejen que se acerquen, permítanles que vengan a mí. No se los impidan. Y fueron palabras fuertes, con autoridad, con determinación, que ellos quedaron como, ay, ya se enojó Jesús, ay, ya se enojó. Y ahí en ese momento permitieron que los padres siguieran trayendo a sus niños ante él. Jesús le dice, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Anteriormente, en Mateo capítulo 18, Jesús ya les había enseñado a ellos el valor de ser un niño. O sea, no era la primera vez. Cuando Jesús le dice, dejen que vengan los niños a mí, recuerden que de ellos es el reino de Dios, es porque le estaba recordando una enseñanza que les había dado poco tiempo atrás, que está en Mateo 18, del 1 al 4. Lo voy a leer. Dice así. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice Mateo 18, del 1 al 4. Permítame un momento. Es muy importante que entendamos esta historia, y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Y él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les aseguro
que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Él les había dado esa enseñanza. Cuando hablaba, ellos decían, bueno, ¿quién es el más grande? Y él, para explicarles quién iba a ser el mayor o el más importante en el reino de los cielos, mandó a traer a un niño pequeño. Yo creo que en ese momento ellos quedaron en shock, porque ellos están pensando en alguien, una persona importante, ilustre, sabia, conocedora, con experiencia, y en lugar de eso ven a un niño pequeño. Y Jesús le dice, bueno, si quieren ser el mayor en el reino de los cielos, tienen que ser como este niño. Y Jesús destaca las cualidades que hacen a los niños ser muy importantes para Dios, porque ese es el tema de hoy. ¿Por qué los niños son muy importantes para Dios? Uno, porque dice que los niños son humildes, es decir, los niños dependen de los demás. Un niño no es autosuficiente. Un niño no puede vivir su vida sin la ayuda, sin el cuidado de sus padres. Un niño necesita a sus padres. Un niño es una persona que tiene fe. Un niño, si tú le dices que la cigüeña le va a traer a su hermanito, lo va a creer. Si tú le dices que Santa Claus, que está gordote, va a entrar por un huequito, lo va a creer. El niño tiene un corazón crédulo, tiene una fe, tiene una capacidad de creer. Un niño es una persona bondadosa, pura de corazón. No, cuando son pequeños, recuerda que estamos hablando de niños pequeños, no tienen malicia, no tienen esa mentalidad de maldad que luego, conforme va uno creciendo, va activándose en nuestro corazón. Los niños tienen ese corazón puro. Así que esa humildad, esa dependencia, esa fe, esa pureza de corazón es el modelo para nosotros si queremos ser parte del reino de Dios. Por eso Jesús le dice, dejen que se acerquen, dejen que yo los bendiga, dejen que yo les imparta mi gracia, mi favor, mi unción sobre ellos. Dice, recuerden que ellos tienen las cualidades, recuerden que ellos tienen el corazón puro, la humildad, la fe para poder recibir eso. Por eso le decía que el mejor momento, la mejor edad para sembrar la palabra, la semilla de la palabra, es cuando nuestros hijos son pequeños. Por ello, para que nosotros podamos entrar al reino de Dios, tenemos que nacer de nuevo, hablando espiritualmente, ¿sí? Si no nos hacemos niños espirituales, no podremos ver el reino de Dios. San Juan 3, del 3 al 5, dice así. De veras, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, de verdad te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Así que, así como los niños, nosotros tenemos que volver a ser niños espiritualmente. Tenemos que volver a tener humildad, tenemos que volver a ser dependientes, tenemos que volver a tener fe, tenemos que volver a tener pureza de corazón. Los niños lo tienen por naturaleza a esa edad tan pequeña. En el caso de nosotros se necesita la obra del nuevo nacimiento para que volvamos a ser como niños. Por eso es muy importante sembrar la semilla de la palabra cuando son pequeños. ¿Cuán valiosos e importantes son los niños delante de Dios? Esa historia nos muestra eso. ¿Cuán valiosos son los niños? ¿Cuán importantes son los niños?
Jesús ahí reprendiendo, regañando a sus discípulos. No se los impidan, no se lo prohíban, dejen que se acerquen, dejen que venga, porque de ellos es el reino de Dios. Quitemos todo obstáculo. A veces quizás tú tengas muchas ocupaciones, mucho trabajo. Llegas a tu casa, ya quieres comer, descansar, ver la tele, dormir. Pero si tienes hijos pequeños, que tu trabajo no sea un estorbo, que tu cansancio no sea un estorbo, que tu programa de televisión no sea un estorbo. Permíteles, acércalos a Jesús. Toma tiempo para sembrar la semilla de la palabra ahora. Ahora es el momento. Ahora es el tiempo correcto, como dice Proverbios capítulo 22, versículo 6. Dice, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Proverbios 22, 6 en la Nueva Traducción Viviente. Qué tremendo, ¿verdad? Y creo que Dios nos está llamando la atención para sembrar la semilla en nuestros hijos. En este desafío que estamos teniendo, no olvide a los niños. No olvide a los niños. No los menosprecie bien. Son niños. No. Para Dios quizás los niños son más valiosos que los adultos, que a veces tienen el corazón duro y no quieren recibir la semilla. Y los niños, y quizás tenemos que enfocar nuestra energía, nuestro tiempo, para sembrar la semilla de la palabra a la nueva generación. He visto en la iglesia niños que fueron anunciados proféticamente, y ahora los veo crecer, ya no son bebés, ya son muchachitos que van creciendo. Y yo cada vez que miro a esos niños digo, Dios Padre, qué importantes son para ti, qué valiosos. Y yo oro para que cada padre, para que cada madre pueda entender que es el momento, esa es la ventana de oportunidad que tenemos de sembrar la semilla del Evangelio para que cuando ellos crezcan no se aparten, para que cuando ellos crezcan no se alejen del propósito de Dios. Como iglesia estamos comprometidos y seguiremos luchando para enseñar a nuestros niños, para darle una enseñanza de calidad, para sembrar cada semana la semilla en los niños, en los prejuveniles, en los jóvenes, en los adultos, pero se requiere que los padres tomen la iniciativa, se requiere que cada padre, cada madre se enfoque para sembrar la semilla del Evangelio en sus hijos. Y si usted lo hace así, va a cosechar fruto bueno, fruto agradable. Usted va a ser testigo de una generación consagrada a Dios, una generación que servirá a Dios, una generación que hará cosas mayores de las que nosotros hemos hecho. Anhelamos ver que se levante esa generación, pero en nosotros está la responsabilidad. Y que esta palabra de hoy nos motive, nos confronte a prestarle más atención a nuestros niños pequeños. Vamos a orar. Padre, gracias por la palabra que hoy nos habla, porque a veces, honestamente, miramos poco a los niños, prestamos poca atención a ellos. Perdónanos, Señor, porque son tan valiosos para ti, son tan importantes, que aún tú pusiste como ejemplo a un niño para decir, si no son como ese niño, si no tienen las cualidades de este niño, no podrán entrar al reino de los cielos. Si no nacen otra vez y vuelven a ser niños de corazón, no podrán ver el reino de Dios. Padre, ayúdanos como padres, ayúdanos como iglesia, ayúdanos como líderes a prestar atención a los niños, a bendecirlos, a ministrarles, a enseñarles, a guiarles, a sembrar la semilla del Evangelio en este tiempo propicio. Este es el tiempo propicio
Padre, que tengamos cuidado. ¿Qué ven nuestros hijos? ¿Qué oyen nuestros hijos? Porque en ese tiempo muchas veces les damos libertad para navegar en la red, donde ellos tienen contacto con muchas cosas que no son buenas, no son correctas, no son sanas para ellos. Danos sabiduría, que esta palabra nos despierte, que esta palabra despierte nuestro corazón para entender el valor de nuestros niños y atenderlos y poder enseñarles correctamente la palabra para que ellos te conozcan, para que ellos reciban tu bendición, reciban tu cobertura, tu abundancia de gracia y de favor sobre ellos, Señor. Levanta una generación santa. Es nuestra petición, pero también debe ser nuestro compromiso. Que así sea, Padre. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien. Así que prestemos atención a nuestros niños pequeños. Muy bien, les recuerdo que ya hoy empezamos el curso de matrimonios. Así que hoy ya arrancamos el curso de matrimonios, y si alguien todavía no toma el curso de matrimonio, pues es la oportunidad, es la última oportunidad del año que tenemos para aprender las bases bíblicas del matrimonio, de la familia, según la palabra de Dios. También les recuerdo que este sábado 8 de octubre vamos a tener una marcha a nivel nacional por la vida. Si hace un momento hablamos del valor, de la importancia que le da Dios a los niños, y eso incluye a los niños que están en el vientre. Y tristemente hemos visto que se tratan de imponer leyes para legalizar, para promover el aborto. Y eso consideramos, a la luz de la palabra, que es algo que va en contra de los principios de Dios. Y vamos a tener una manifestación pacífica y ordenada este sábado 8 a las 5:30 de la tarde es la convocatoria. Vamos a ir todos, vamos a ir como familia, será una pacífica, ordenada, como hacemos siempre, con respeto, pero externando que queremos que se respete la vida, especialmente aún de los niños que están en el vientre de su mamá. Entonces nos vemos en la puerta de tierra, este sábado 5:30 de la tarde, y vamos a llevar algo distintivo. Puede llevar una camisa o una playera blanca representando la paz, o puede llevar una camisa o una playera azul celeste representando la vida, cualquiera de esos dos colores, el blanco que representa la paz o el azul celeste que representa la vida. Entonces, esa es la marcha a favor de la vida en el vientre, desde la concepción hasta la muerte natural. Así que les invitamos a sumarnos, vamos a expresarnos pacíficamente a favor de la vida, que sepan que muchos de nosotros apreciamos, valoramos y defendemos la vida. Entonces, eso es, ¿verdad? Muy bien, así que me dará muchísima alegría que gran parte de nosotros podamos participar. Y que Dios le bendiga, que Dios le guarde y que cuide a usted y a su familia. Bendiciones, bendiciones a todos.